Amigos, ¿qué tal? Pues estamos aquí en su programa Está Pelón, desde el Café Besos del Ángel, pues acompañándonos como siempre todos los jueves. Estamos aquí a partir de las 6 de la tarde en su programa Está Pelón. Me acompaña como siempre nuestro amigo Eligio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, Nani, por presentarme, pero estamos aquí en Besos de Ángel, como lo habíamos prometido. Hoy damos inicio con una buena historia que le habíamos prometido. Amigos, se encuentra con nosotros un historiador veracruzano, talentoso, un gran amigo, Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, un hombre entregado a la investigación, a la cultura, Eligio. Tiene varios libros, ha escrito varios libros, entre ellos Las 3H, El Paraíso de los Locos, muy bueno. Me encanta ese, me encanta. La Pesadilla Jarocha, y próximamente va a presentar su libro que aquí nos trae, Veracruz 1914. Este 30 de septiembre en el Hotel Diligencias a las 19 horas estará presentando este otro libro, Veracruz 1914. Miguel, bienvenido, Gracias, es tu Dani. programa, Está Pelón. Y bueno, está pelón lo que pasó ahí en el Parque Libertad. Platícanos un poquito de la historia, Eligio, ¿no? Sí, claro. Del parque, Claro. del patio, porque muchos no lo conocíamos o lo conocemos. Ok, mira, el Patio Libertad debe su nombre al paseo que a finales del siglo XIX y principios del XX se extendió desde lo que actualmente sería el Parque Zamora y lo que es la avenida Díaz Mirón hasta la zona de Alasio Pérez. Eso se llamaba el Paseo de la Libertad y llegaba hasta, como lo dije, hasta Alasio Pérez y rumbo hacia Miguel Alemán existía la Laguna de los Cocos. Era un lagunato que vaciaba sus riachuelos por toda la zona, llegando a Uribe, y ahí en la calle de Uribe se llamaba la calle de la Zanja, porque precisamente el río formaba una zanja hasta llegar al mar. Ese patio se formó a finales del siglo XIX, principios del XX. De hecho, hay un plano topográfico de 1907 que ya lo señala, el Patio de la Libertad. Y para 1910, también de acuerdo a Gema Lozano, en su libro A bordo del patio en Veracruz, hace una investigación muy interesante y ya hay registros del Patio de la Libertad. Y bueno, pues se llama el Patio de Libertad, insisto, por el Paseo de la Libertad. Vamos a hablar que la mayoría de estos diseños de estos patios eran de 8 accesorias y 8 cuartos interiores de más o menos de 4x6, imagínense, eran muy pequeños, y donde de repente vivían de 10 a 15 y hasta 20 personas, y parece broma, pero hay algunas anécdotas por ahí de inicios del siglo XX donde se señala, y sobre todo en noticias periodísticas también de la época, que es de donde toma Gema Lozano esta información. Y bueno, nosotros hemos desarrollado un proyecto que se llama La Villa de los Patios, en la cual nos dio la oportunidad, antes de que empezara este desalojo que estás comentando, ir a visitar a los vecinos. Quedaban muy pocos originales de 5 generaciones. Imagínate, desde finales del siglo XIX, principios del XX, había personas que habían llegado con la revolución, sus abuelos, durante la época del constitucionalismo, que se necesitaba habitaciones para todos los caudillos que llegaron con Venustiano Carranza. Y ahí se quedaron, ¿no? Entonces, había también personas que tenían 40 años, 30 años, personas que de repente vieron abierto y también se metieron y ahí se quedaron. Desafortunadamente, algunas personas dicen que no es histórico. Bueno, pues yo creo que sí es histórico, porque yo me baso en el diseño arquitectónico de fines del siglo XIX, principios del XX, que consistían en madera de pinoté americana, sí. Nani, amigos, y de teja de Marsella, que las personas dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No, sí tiene que ver mucho, porque era el lastre que venía en los barcos, que se desembarcaba en Veracruz para subir nueva mercancía, pero ese lastre pues era aprovechado por algunos empresarios y sobre todo por personas pues muy vivas, muy inteligentes, en el caso de los ingleses primero, para crear estos patios de vecindad para los trabajadores del moderno puerto de Veracruz, en la parte de muelle y también de ferrocarriles.
y posteriormente de los españoles que se quedaron durante ya el proceso de revolución, que adquirieron predios y que vieron el diseño, les pareció que era un diseño apropiado y pues Eligio, estarás de acuerdo conmigo, hasta la fecha tiene esos patios, algunos tienen más de 100 años y han resistido el paso del tiempo. Claro, están algunos a punto de colapsar, no han colapsado a pesar de nortes, ciclones, huracanes, temblores, porque están bien construidos. Yo he ahondado hasta en los cimientos, hemos hecho ahí una investigación y los cimientos fueron hechos con restos de la muralla de Veracruz. Tienen coral, o sea, lo que le llaman piedra muca, entonces eso no se mueve para nada, ¿no? Entonces tienen hemos encontrado conchitas, caracoles, o sea, ha sido increíble, ¿no? En esta investigación que hemos estado realizando, muchos patios que pues, ya se están cayendo, otros que las personas pues, ya no son originales de quinta generación, hay algunas que sí, y bueno, pues es muy importante rescatar esta historia. Miguel, ¿esto no se puede comparar como el Veracruz de tablas? No. Es que fíjate, es que yo creo que la gente dice, bueno, madera, tablas, ¿no? Y hay una diferencia, Dani, Eligio. Hay el Veracruz de tablas del siglo XVII, que es la ciudad ya con su cuarto y último asentamiento hacia las ventas de Buitrón, donde se construye efectivamente la ciudad de tablas, pero por los incendios y cosas por tal, hay unos edictos y se utiliza el coral para construir. Esa es la ciudad de tablas, lo demás no es ciudad de tablas como tal. Luego la Huaca también dices que es la ciudad de tablas. No, espérate, o sea, a ver, lo que es de la madera de pinotea americana son las construcciones, los patios diseñados por ingenieros ingleses que después toman como ejemplo los españoles. Y ahí, vaya, yo no estoy inventando nada. Están los trabajos de Octavio García Mundo, están los trabajos de Emma Lozano, que nos especifican exactamente de qué se trata y los planos topográficos de inicio del siglo XX. Ahora bien, aquí hay una cuestión. La Huaca como tal, de acuerdo a Gemma Lozano y también de acuerdo a Miguel Lerdo de Tejada, no hay Huaca hasta 1855 y se llama Huaca a una casita de tipo americano, lo dice Miguel Lerdo de Tejada, que le dicen la Huaca, a esa casa que está cerca de la iglesia de Cristo. Lo que como tal se llamaba esas poblaciones eran 3 poblaciones de extramuros. El barrio del Cristo del Buen Viaje, que jamás en ningún lado dice Huaca. ¿No es el que está en Tenoya junto? Pues Tenoya pasaba enfrente. Sí. Entonces se llama el barrio del Cristo, el barrio de San Sebastián, que era una pequeña capilla que estaba más o menos, te puedo decir que ahí por el Mercado Hidalgo, esa zona. No, exactamente no voy a inventar, es de acuerdo a los planos más o menos por ahí. Y el barrio de las Californias, que es donde actualmente se encuentra Hidalgo y atrás de la escuela Clavijero. Entonces, esos eran los 3 barrios, pero en ningún documento dice Huaca hasta 1850. Ya después se sigue nombrando que es la calle de la Huaca, porque yo supongo que es por esa construcción, y ya a partir del siglo XX, ya bueno, el barrio de la Huaca. Pero, ¿por qué? Porque se crea efectivamente un barrio, pero como decir el barrio de tablas, no, hay que tener mucho cuidado, porque los barrios de extramuros fueron barridos durante la época de la insurgencia en el siglo XIX. Yo tengo la documentación de Juan Ortiz Escamilla, donde te menciona que tanto los insurgentes veracruzanos llegaron y quemaron los barrios para deshacer el apoyo a la ciudad, al sitio que se le estaba haciendo, como posteriormente también los realistas queman los barrios de extramuros del Cristo, porque ahí se refugiaban los insurgentes. Y luego, para colmo, viene el 47, la invasión americana, también los norteamericanos tienen que deshacer parte de ese barrio, y luego viene Miramón en el 60 y tantos, también durante la guerra de Reforma, y bueno, esos barrios han sido agredidos hasta que ya con llegando 1850 y tantos, 60, pues ya se empieza a conocer como la casa esta de la Huaca, que lo dice Miguel, no lo dice Miguel Salvador, lo dice Miguel Lerdo de Tejada en su libro sobre Veracruz. Ahora sí, no vayas al barrio de la Huaca porque te van a agarrar con la misma tabla, ¿no? No, yo tengo muy buenos amigos en el barrio de la Huaca, los González, Noemí, todo, nada más que sí me gusta aclarar porque
es parte de lo que es el orgullo mismo del barrio, ¿no? O sea, decir que el barrio era de esclavos, de eso, pues es que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, exactamente las estructuras no coincidirían, ¿no? Hay una estructura que efectivamente tiene más de 100 años, que son las estructuras, por ejemplo, de La Favorita. Ahí sí, pues son las casas de madera, y no es el Callejón Toña la Negra, era el Callejón de Hornos, que llevaba hasta los hornos de Medina. Efectivamente. Y la calle de la Huaca, que estaríamos hablando, si no estoy mal, de Doblado, ¿no? Sí, de La Doblado. calle de Doblado, donde también hay leyendas y pues había un panteón. Yo me encontré ahorita, estando en estas investigaciones, una lápida ahí en el patio, que los vecinos pues ahí dejaron, una lápida de 1923. Y pues esa era la zona del panteón, pues después se crea el panteón que quedó en la zona del Canelo, después conocido como el barrio del Canelo, Sí. ahí donde actualmente está el parque gatológico, y ya después lo que es el panteón particular con su extensión del panteón general, que es donde está la ETI 26 para ir frente. Pues Eligio, creo que nos han dado una muestra, amigos, Claro. una cátedra, ¿sí?, de lo que es este Patio La Libertad. Pero bueno, Eligio, ¿cómo viste ese desalojo? Pues mira, lo que comentábamos hace un momento y comentábamos en las noticias el día de ayer, ¿no? Sí, sí es importante el señalar cómo se movió la situación del Estado para poder apoyar a ese desalojo, ¿no? Es sorprendente lo que... La rapidez. La rapidez de extender firmas, de dar la anuencia al mismo secretario de Gobernación para que vinieran a desalojar a esa gente que no tuvo dónde dormir anoche, Miguel. Así es. Y bueno, amigos, es una realidad, es algo que sucede y que sucede fast track. Según estaba anunciado, no habría desalojos de aquí al final del gobierno, pero pues vemos que una cosa dice y otra cosa se hace. Recuerda, este es su programa, Está Pelón, con Eligio y Alfonso Nani.